Soy Ana Sofía Guerrero y estaré hablando sobre los nemátodos. Estos son parásitos en el hombre, son gusanos alargados de forma cilíndrica, tienen extremos de menor tamaño en comparación del resto de su cuerpo. Estos parásitos tienen ciertas características especiales y una de ellas es que posee un sistema digestivo completo y aparato reproductor desarrollado. En esta imagen podemos observar los diferentes elementos que componen el sistema digestivo de este grupo de parásitos, los cuales son: primero, en su extremo anterior vamos a encontrar la boca, una placa retráctil cortante, luego lo que corresponde a un anillo nervioso, la faringe, el intestino, los ovarios, la cutícula, que es una parte que lo recubre, y por último el ano. Conformación anatómica. Como podemos ver en la imagen, esta va a tener todos sus órganos. Todo lo interno va a estar contenido en una cavidad corporal. Diferenciación sexual en estos parásitos. Existen los machos y las hembras. Estos parásitos tienen ciertas características particulares. Dentro de la primera es que los machos tienen una forma fusiforme y son más anchos que las hembras. Poseen un extremo posterior, el cual es corvado, y también van a tener lo que sería una especie de espigas. Son dos espículas cortas, los cuales le permiten tener lo que sería una adhesión a la hembra en el momento de la copulación. Estos se reproducen de manera sexual. Y en las hembras generalmente tienen forma fusiforme y son mucho más grandes. Como podemos observar en la imagen, tiene un extremo posterior recto. Estos se transmiten de cierta manera, los cuales su transmisión será por la tierra, la cual contaminada con huevos, a lo que se denomina geohelmintiasis. Estos parásitos tienen efectos dentro de lo que corresponde al ser humano. A continuación vemos la de los adultos y luego vemos ciertas características de efectos que tienen estos en los niños. Gracias. Hola, yo soy Maricielo Bernal y voy a hablar sobre Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides es el gusano intestinal más grande que parasita al hombre. Pertenece al filo de los nematodos. Tiene forma cilíndrica de unos 5 milímetros de diámetro. Machos y hembras se diferencian en el tamaño. Los machos miden de 15 a 20 centímetros y las hembras miden de 20 a 30 centímetros. La parte posterior del macho es curvada con espículas y papilas, mientras que en las hembras la parte posterior es recta terminada en punta. En el extremo anterior, ambos sexos tienen una boca provista de 3 labios. Su ciclo de vida es directo, no teniendo más que un hospedador, que es el hombre. El ciclo comienza cuando el hombre ingiere los huevos embrionados que contienen la larva infectante L2. Una vez en el intestino del hospedador, las larvas son liberadas del huevo y a través del torrente circulatorio alcanzan otros órganos como los pulmones y el corazón. Causas. La transmisión se produce principalmente por la ingesta de alimentos y agua contaminados con los huevos embrionados con la larva L2. Otras formas de transmisión, principalmente en trabajos de laboratorio, son el contacto directo de las mucosas con los huevos embrionados y la penetración de las larvas L2 a través de la piel. La transmisión de persona a persona es rara. Los huevos deben pasar un tiempo en el suelo para ser infectantes, que son los huevos embrionados con la larva L2. La ascariasis es una enfermedad rara y normalmente asintomática en los países desarrollados. En caso de desarrollo de la enfermedad, los síntomas que en parte dependen de la carga parasitaria son urticaria, inflamación, fiebre, hipersensibilidad, eosinofilia pulmonar simple o síndrome de Lofer, que es un cuadro respiratorio agudo con tos, expectoración y estertores bronquiales. Después aparecen trastornos digestivos como vómitos, náuseas, dolor abdominal, pérdida de apetito y diarrea. En ocasiones puede haber complicaciones hepáticas y cuando hay muchos gusanos en el intestino se puede producir obstrucción intestinal. Mi nombre es Undara Cruzate y yo les voy a hablar sobre las complicaciones asociadas que encontramos fueron accesos múltiples pulmonares y hepáticos, síndromes suboclusivos, oclusión intestinal, síndrome de Lüffel, peritonitis biliar por perforación del conducto hepático común y colangitis. Los síntomas abdominales fueron los más frecuentes.
En el diagnóstico encontramos el análisis de heces. Los gusanos hembra adultos que la causan se encuentran en el intestino y comienzan a poner sus huevos. Estos huevos viajan a través del aparato digestivo y finalmente pueden encontrarse en las heces. El médico examinará las heces en busca de huevos y larvas diminutos microscópicos. También encontramos el análisis de sangre. Se puede hacer un análisis de sangre para determinar un incremento de un tipo específico de glóbulos blancos llamados eosinófilos que se elevan su cantidad. También encontramos las pruebas por imágenes, rayos X, ecografía, tomografías computarizadas o imágenes por resonancia magnética. En estas se pueden evidenciar o ser visibles los órganos que se encuentran afectados por las larvas. En el tratamiento encontramos los medicamentos antiparasitarios que son la primera línea de tratamiento contra la ascariosis. Los más comunes son albendazol, ivermectina, mebendazol. Estos medicamentos se toman durante 1 a 3 días que matan a los gusanos adultos. Los efectos secundarios incluyen dolor abdominal leve o diarrea. Las mujeres embarazadas pueden tomar pamoato de pirantel dependiendo de la dosis que se le ordene. También se utiliza la cirugía en caso de manifestaciones importantes. Es posible que también sea necesaria una cirugía para extraer los gusanos y reparar el daño que ya han causado. La obstrucción o los agujeros intestinales de los conductos biliares, la apendicitis, también son complicaciones que se pueden requerir para una cirugía. Mi nombre es Nicole Barraza y voy a hablar sobre el parásito Trichuris trichiura o tricocéfalo. Es una especie parásita de nematodos de origen trichurida. Se trata de gusanos alargados que miden de 3 a 5 centímetros, con el extremo anterior delgado que ocupa 3/5 del parásito. Es más abundante en regiones cálidas y húmedas. Vive en el intestino grueso, preferiblemente en el ciego del hombre y otros primates, clavado por su extremo anterior a la mucosa. La hembra pone los huevos en el intestino grueso y salen con las heces del hospedador, y en el suelo se desarrollan hasta alcanzar su estadio infectante. El hospedador se infecta al ingerir estos huevos con alguna bebida, comida e incluso el contacto bucal con las manos sucias. Una de las características de este parásito es que el macho mide de 30 a 40 milímetros de longitud. Tiene el extremo posterior ligeramente curvado y una única espícula. Las hembras son ligeramente mayores. Ambos tienen la parte anterior filiforme y la posterior engrosada. La boca es sencilla, sin labios. La faringe es larga, simple y no muscular. El ano es terminal. El aparato genital es simple en los dos sexos y se encuentran confinados en la porción posterior. Los huevos en este parásito tienen una forma ovalada, con 2 prominencias o tapones polares. Miden 30 por 22 micrómetros, con cáscara gruesa y lisa y de color pardo. Cuando surgen con las heces del hospedador están sin segmentar. Necesitan madurar en el suelo durante semanas hasta que se desarrolla en su interior la larva infectante. Su ciclo vital: cuando los huevos son expulsados con las heces del individuo infectado y caen en un ambiente húmedo, prosigue su evolución. El huevo dura en el suelo aproximadamente entre 10 a 14 días. Durante este tiempo se desarrolla dentro de una larva en donde se dará la forma infectante de este parásito. Si estos huevos larvados son ingeridos a nivel del duodeno enzimático, hace que estos huevos eclosionen, liberando a la luz del intestino delgado la larva de primer estadio del parásito. Esta larva realiza varias mudas y progresivamente se ha formado el estadio adulto del parásito, cuyo hábitat definitivo será el ciego. En el ciego, los adultos de tricocéfalo se adhieren a la mucosa introduciendo su parte anterior en ella. En esta etapa, las hembras posterior
a la cópula comienzan la oviposición luego de 60 a 70 días después de la ingestión de los huevos, los cuales son arrastrados al exterior con las heces para comenzar el nuevo ciclo. En el colon, el macho y la hembra del tricocéfalo se aparean, produciendo la hembra de 2.000 a 10.000 huevos no embrionarios por día, los cuales aún no son infectantes. La sintomatología: la mucosa intestinal se inflama y queda edematosa. Cada tricocéfalo adulto consume de 0,05 mililitros de sangre al día, y las cargas muy altas de este parásito producen una fuerte anemia. La hemorragia en los sitios en que los parásitos están unidos también contribuye a una anemia en casos grandes. Cuando el recto queda edematoso, el bujo durante la defecación puede causar prolapso rectal. También puede causar dolor abdominal, náuseas, vómitos y cefalea. Algunas veces estos parásitos adultos invaden el apéndice y causan apendicitis. En estos casos se produce diarrea secundaria a invasión bacteriana cuando se obtienen muchos tricocéfalos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Escalante y en el día de hoy les voy a hablar sobre el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, prevención del parásito Trichuris trichura. Comencemos con el diagnóstico. El diagnóstico del tricocefalo con el laboratorio se basa en la detención de los huevos típicos presentes en las heces, además de contarlos. Los sujetos con tricuriasis leve no presentan síntomas y en los casos de infección más fuerte padecen de apendicitis aguda. Con mayor frecuencia quienes tienen estas infecciones graves sufren de anemia, dolor, sensibilidad abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso y expulsan material fecal en pequeñas porciones. El diagnóstico definitivo se confirma al identificar en las heces los huevos característicos por medio de un estudio coproparasitoscópico. Cabe señalar que se le puede realizar una rectosigmoidoscopia en la cual se observaría en las paredes del recto que están adheridos a los tricocefalos. El tratamiento más frecuente y eficaz contra la tricurosis es el uso de los antiparasitarios albendazol y mebendazol, que se tomarían estos medicamentos durante 1 y 3 días. Los efectos secundarios serían mínimos. Pronóstico: la mayoría de las personas que reciben tratamiento contra la tricurosis se recuperan por completo y las infecciones graves que no se presentan en los niños pueden causar complicaciones poco frecuentes. Hablaremos ahora de la prevención. Para prevenir la tricurosis debemos de tomar las siguientes medidas. 1. Lavarnos bien las manos, en especial antes de manipular los alimentos. 2. Lavar, pelar y cocinar bien los alimentos antes de consumirlos. 3. Enseñarle a los niños a no comer tierra y a lavarse las manos después de jugar al aire libre. 4. Hervir el agua que pueda estar contaminada antes de beberla. 5. Evitar el contacto con suelos contaminados. 6. Ser precavido cuando nos encontremos en sitios donde hayan heces de animales. 6. Mantenga el césped corto en las áreas donde normalmente se defecan los perros. Y por último, para impedir propagación de la tricurosis, no defeque al aire libre. Muchas gracias. Hola, me llamo Geraldine y en el día de hoy les voy a hablar sobre el parásito Enterobius vermicularis. Este es un pequeño nemátodo parásito del hombre conocido popularmente como Oxiuro. Causa la enfermedad intestinal conocida como Oxiuriasis opiduyes, cuyo nombre correcto es Enterobiasis. Infecciones que produce. Las infecciones típicas por Oxiuro no causan problemas graves. En ocasiones poco frecuentes, las infestaciones profusas pueden ocasionar infecciones en los genitales femeninos. El parásito puede trasladarse desde el área anal hacia la vagina y desde allí hacia el útero, la trompa de falopio y alrededor de los órganos pélvicos.
Esto puede ocasionar problemas como inflamación de la vagina, vaginitis e inflamación del recubrimiento interno del útero, endometritis. Las siguientes son complicaciones poco frecuentes de la infección por Oxioro. La primera, infecciones de las vías urinarias. La segunda, pérdida de peso. Y la tercera, infección de parte del abdomen, cavidad peritoneal. Como todos los nemátodos, el Enterobius vermicularis pasa por las fases de huevo, 4 larvarias y la de adulto. El huevo es ovoide, tiene apariencia plana en uno de sus lados. Su longitud varía entre 50 y 60 micrómetros y 20 a 30 micrómetros de ancho. Características. El huevecillo tiene forma de empanada. Si posee una larva interna, se considera maduro. Esta forma es altamente infectiva. Los gusanos adultos miden de 1 a 1.5 centímetros. En su posición anterior poseen unas expansiones alares o cuticulares. Esta estructura los diferencia de las larvas de la mosca. Punto clave. La hembra tiene un tamaño considerablemente mayor al del macho. Ciclo de vida. La forma infectante es el huevo embrionado, que se adquiere habitualmente por contaminación fecal u oral a través de fomites, juguetes, ropa de cama, otros objetos y manos o por inhalación. Los parasitos adultos se encuentran en el león terminal, ciego, apéndice e inicio del colon ascendente, transcurridas 2 semanas a la infección sin invadir tejidos en condiciones normales. Aquí vemos la forma infectante y la forma diagnóstica. En el número 1 encontramos los huevos en pliegues perianales que embrionan entre 4 a 6 horas. En el número 2 encontramos los huevos ya embrionados. En el número 3 encontramos las larvas en el intestino y en el número 4 encontramos ya estos parásitos depositados con huevos en la... Manifestaciones clínicas del Enterobius vermicularis. La mayoría de las personas infectadas no experimentan signos ni síntomas, pero algunas presentan prurito y excoriaciones perianales de rascado. Puede ocurrir una infección cutánea bacteriana. Rara vez los helmintos hembra ascienden por el aparato reproductor femenino y causan vaginitis con menor frecuencia, lesiones perianales. Signos y síntomas: prurito anal de predominio nocturno, insomnio, irritabilidad, dolor abdominal en fosiliaca derecha, disminución del apetito, bruxismo, prurito nasal y vulvovaginitis en la mujer. Diagnóstico. Para el diagnóstico de Enterobius vermicularis se proponen 2 técnicas, ambas basadas en la observación microscópica de huevos o adultos recogidos en la toma de muestras, los cuales son el test de Graham y el escobillado anal. Test de Graham, método descrito en 1941 por Graham, que permite adherir huevos o adultos del Enterobius vermicularis, los que pueden ser identificados mediante observación microscópica. Se recomienda el uso de este test en niños lactantes y en menores de 12 años. Escobillado anal está orientado a arrastrar huevos o adultos del Enterobius vermicularis por medio de la limpieza de la zona perianal con un trozo de gas humedecida. Se recomienda el uso en mayores de 12 años y adulto mayor. Dada que la infección por Oxivirus rara vez es peligrosa, la prevalencia es elevada y la reinfestación es habitual. El tratamiento solo se indica en pacientes con infecciones sintomáticas. No obstante, la mayoría de los padres de niños con Oxivirus solicitan tratamiento. Los 3 medicamentos más sugeridos para el Oxivirus es Mendazol, Raumato de Pirantel y el Albendazol. Prevención. La reinfestación por Oxivirus es frecuente porque 1 semana después del tratamiento aún puede excretarse huevos viables y porque los huevos depositados en el medio antes del tratamiento pueden sobrevivir durante 3 semanas. Prevención puede ser lavarse las manos con jabón y agua tibia después de ir al baño, cambiar pañales y antes de manipular alimentos, el lavado frecuente de la ropa de la cama y los juguetes. Si las personas están infectadas, ducha cada mañana para ayudar a eliminar los huevos de la piel. Aspirar el entorno con la aspiradora para tratar de eliminar los huevos y eliminar el contacto oral anal durante el sexo.